Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los seguidores del canal, Mario, pregunta acerca de, cuál sería la explicación bíblica de por qué, eh, como leemos en las Escrituras, está en Apocalipsis 13, está también en Daniel, especialmente en el capítulo 7, dice que la bestia o ese sistema final hará guerra contra los santos y los vencerá. Bueno, sí, es un concepto bíblico que procede, como digo, de esas escrituras y que nos muestra que efectivamente la tendencia del sistema es traer persecución de manera que elimine todos los rastros posibles de lo que Dios ha hecho en el ser humano, como es la fe que hemos recibido, como es también la doctrina, como es todo el plan de Dios de transformar a la humanidad en su propia familia, su propio reino. El reino de Dios en la Escritura no es solamente el concepto de pueblo, no es solamente el concepto de nación, es algo mucho más íntimo. Es sobre todo concepto de familia. Jesús enseñaba esto a los discípulos. Les decía, mira, vuestro Padre es el que está en los cielos y vosotros sois hermanos. En otras palabras, es a través de esa relación familiar que realmente podemos decir que hemos entrado en el reino de Dios. Dios nos quiere aceptar no solo como miembros de esa sociedad o como ciudadanos de ese reino, sino sobre todo Él nos quiere tener como hijos, Él quiere que seamos una familia recuperando ese concepto que Él puso como base, como fundamento, como plataforma del desarrollo humano, del desarrollo del individuo. Todos nosotros, en general, hemos crecido en una familia, o por lo menos la mayoría lo hemos hecho. Y en su origen era así, es decir, Dios creó al ser humano para que vivieran juntos, pudieran establecer esos lazos familiares y hubiera ese ánimo, esa disposición a apoyarse mutuamente, a estar juntos, a poder cumplir pues ese propósito puesto por Dios para beneficio de cada uno de los seres humanos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que Satanás desde el principio también ha puesto en marcha una fuerza contraria, una fuerza destructiva para deshacer todo ese plan, deshacer todo ese concepto de apoyo mutuo, de, en fin, acogerse, protegerse, todo lo que sabemos que está en la mentalidad y en el seno de cualquier familia, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando se lleven bien. La familia, pues como parte que ya forma del mundo, parte del sistema, pues ha ido derivando en fin, en otras cosas. Ha predominado muchas veces el egoísmo, el egocentrismo, y todo eso ha desdibujado lo que se supone que lo sea. Aún así, ese arraigo, esa especie de relación íntima, familiar, como la llamamos, pues permanece en el trasfondo de la mayoría de las familias que realmente se valoran y se aprecian unos a otros. Ahora, también vemos como desde el principio Satanás ha atacado a Eva para atacar a Adán, ha atacado a Caín para que atacara a Abel. Y vemos a lo largo de la misma escritura cómo la familia no solo ha ejercido un papel fundamental en el desarrollo de los individuos, pero también cómo ha sufrido muchísimos ataques. Si lo trasladamos a la Iglesia y entendemos que somos miembros de la familia de Dios, como escribiría Pablo, si entendemos que Dios nos ha acogido, y fijaros cómo comienza la Iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento, en donde la carga religiosa era mayor, por lo menos en gran parte, o por lo menos a partir de la vida de Egipto, de ese desarrollo de Israel en Egipto, pero anteriormente los patriarcas, por ejemplo, pues había ese sentido familiar y vivían juntos, se movían juntos, eh, tenían realmente ese arraigo, ¿no? Esa dependencia, interdependencia mutua.
Ahora, eso, por supuesto, se fue disgregando y prácticamente Israel vivió la mayor parte de su historia más influenciados por el mundo, por los sistemas de aquel tiempo, que por el plan y proyecto original de Dios. Ahora, cuando nace la Iglesia el día de Pentecostés, hace 2000 años, pues vemos que efectivamente, como está en Hechos 2, ahí vemos que el sentido de familia se recuperó, todos estaban juntos, compartían todas las cosas y procuraban que nadie estuviera necesitado, que todos estuvieran pues suplidos de lo necesario para poder vivir, para poder relacionarse, para poder vivir ese sentido familiar, ¿no? Entonces entendemos la lucha, entendemos el proceso y entendemos la lucha. Siempre ha habido una lucha, una contradicción, una contraposición entre el propósito divino y el propósito diabólico. Eso va a llegar a la cumbre, diríamos, en la historia con los tiempos finales. Estamos viendo más que nunca un ataque programado contra la familia. Se trata de disgregación, de romper, de quitarle el sentido original, de pervertir el concepto, de manera que ya no se considere como fundamento, como base o plataforma para el desarrollo humano. Ahora todo se deja en manos de la sociedad, en manos de los gobiernos. Hay muchos gobiernos que reivindican que en realidad los niños son de ellos o que el ser humano les pertenece a ellos más que a la propia familia. En fin, todo eso que ha sido una deformación, sin duda, del concepto original, Dios lo quiere recuperar a través de su reino. Es por eso que si ahora volviéramos a ese sentido original, podríamos presentar un modelo no solo ejemplar, sino una verdadera alternativa para el mundo. Claro, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de preparación para que cuando esa bestia tome el control absoluto, pues tengamos las menos bajas posibles, porque sin duda va a atacar. A algunos o a muchos los engañará y los tendrá de todas formas bajo su perfecto control, incluso con la marca de la bestia. Pero otros que lo estamos viendo venir y que somos conscientes de la situación, vamos a procurar que no nos afecte. Y eso es por lo que nos estamos moviendo en estos ámbitos. Estamos moviéndonos entre las montañas, estamos acudiendo a reconocimiento de todas estas cosas porque queremos volver a la vida natural, queremos recuperar este sentir también de ser familia, de trabajar unidos, de podernos apoyar los unos a los otros, como en gran medida lo estamos logrando aquí, en esta comunidad de la que disfrutamos, ¿no? que está formada por familias, pero está formada también por un sentir de unidad en la fe, de manera que aunque aunque cada familia tenga su propia ubicación en el campo, en la montaña, donde sea que esté, también mantenemos el sentido familiar de apoyo mutuo y nos podemos bendecir los unos a los otros, nos podemos echar una mano, podemos cubrirnos de alguna forma según las necesidades, pues unos a otros, no permitiendo que nadie realmente esté necesitado. Entonces sí, estamos en este ambiente, en este ámbito, porque nos queremos preparar para pasar los últimos años de ataque de Satanás contra la familia, contra los creyentes, contra todo lo que ha sido el propósito divino desde el principio y que hoy más que nunca pues está, como sabemos, siendo atacado en todos los órdenes, desde la cultura, desde el ambiente social, desde filosofías, desde conceptos distintos de la familia, en fin, todas esas cosas que las vemos ahí y cuyo resultado también observamos, porque cada vez la familia está perdiendo más de su esencia y
todo eso en perjuicio del ser humano. El problema es que también nos afecta en la Iglesia. El problema es que también la Iglesia se parece más al sistema, al mundo, que a esa revelación que encontramos en el libro de los Hechos, cuando realmente eran una familia o éramos la familia de la fe. Ahora, por el contrario, pues predominan más otros intereses. La gente de la Iglesia busca la fama, busca el dinero, busca lo que el sistema les puede ofrecer. Están más arraigados en el mundo y en todos esos deseos, aunque la Biblia nos advierte que no vayamos en ese sentido, pero desgraciadamente cuando la gente viene del sistema a la Iglesia, pues no se deshace de Egipto, lo que le pasó al pueblo hebreo estando en el desierto, que se mantenían como libres de Egipto, pero solo físicamente, porque todavía estaba en sus corazones, todavía estaba en su manera de pensar, todavía estaba en sus conceptos básicos para la vida, lo cual se volvió un enemigo de ellos y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Sabemos que toda aquella generación que salió de Egipto después de 40 años habían desaparecido, excepto Josué y Caleb, que fueron fieles y firmes al Señor y fueron punta de lanza o de flecha para la conquista de la tierra prometida. En fin, ya sabemos, estando como estamos al final de los tiempos, vamos a ver a la bestia rugir con mayor ímpetu, atacarnos más, y por eso ya la Escritura nos advierte, hará guerra contra los santos y los vencerá. Está hablando de esa bestia, de ese gobierno final, está hablando de sus representantes, de los anticristos, está hablando de todos aquellos que están alineados con el propósito diabólico y que se oponen al proyecto original de Dios. Y eso está ahí, lo tenemos metidos en la sociedad, metidos cada vez más en la cultura, metidos en todo, en fin, en todo lo que hay, lo que conforma al mundo, las naciones, al sistema, con todas sus grandes instituciones, en fin, lo que ya sabemos. Personalmente creo que ahora todos los que, por lo menos los que estamos conscientes de la situación y estamos tratando de sobrevivirla, deberíamos de regresar a ese sentido original, a formar comunidades, a ser capaces de amarnos como hermanos, a ser capaces de querer recuperar el sentido original. Por eso yo prefiero que las comunidades tengan este sentir, tengan este propósito, tengan esto en sus corazones. Si lo recuperamos, si realmente lo vivimos, entonces habremos logrado algo muy importante, que es mantener un testimonio, una llama prendida hasta el fin. Que cuando el Señor venga pueda ver esas llamas, esas luces encendidas de manera que nos reconozca inmediatamente, que los ángeles nos puedan reconocer, que podamos ser vistos como parte de su gran familia, parte del reino de Dios. Bueno, ahí está. Si queréis conocer mejor las Escrituras al respecto de los ataques de Satanás, pues leerlo ahí en Daniel 7, en Apocalipsis 13, en Segunda de Tesalonicenses 2, en Mateo 24, y en muchos pasajes de Isaías, como Isaías 26 y en adelante, como en muchos otros lugares en donde se mencionan los días finales, como en Daniel, y se nos deja ver cuál es la intención verdadera del enemigo, y cómo el propio enemigo había dejado de formar parte de la familia de Dios, porque se rebeló contra él. Renunció a su ciudadanía celestial, se apartó de la familia divina. Y sin embargo, cuando fue a visitar, como leemos al principio del libro de Job, cuando fue a visitar el trono de Dios, se infiltró entre sus hijos. Él ya no era un hijo,
pero él se metió ahí en el grupo de hijos, eso lo deja muy claro el pasaje, y, y así accedió al trono de Dios. Y luego todo lo que se desata a raíz de ese encuentro va a ser un ataque contra Job a través de su familia, va a ser un ataque contra Job a través de su salud, va a ser un ataque contra Job poniendo en duda su integridad, poniendo en duda su confianza plena en Dios. En otras palabras, este ha sido siempre el propósito diabólico, el de deshacer el propósito de Dios para, de alguna forma, sentirse que su influencia ha sido mayor, su poder, en este caso, en este mundo, en este sistema, ha vencido a Dios, lo cual por supuesto es solo una ilusión porque el reino de Dios vendrá y todo esto será deshecho y todo el sistema y todo lo que se ha construido en esa base tan falsa como la arena, pues desaparecerá. En fin, os dejo con esta reflexión. Espero que nos ayude a todos a considerarlo. Que el Señor os bendiga.